¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre los santos es una mentira? Que no son figuras aburridas y etéreas que flotan entre las nubes, sino personas que encendieron fuegos, que desafiaron a los poderosos, que rompieron las reglas. ¿Y si te dijera que la mayor fuerza en la historia no ha sido el poder de los reyes o el filo de las espadas, sino la fe de una sola mujer? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿la verdadera transformación viene de la oración en silencio o de la acción más ruidosa? Hoy, vamos a desenmascarar a una de las figuras más complejas y fascinantes de la historia de la Iglesia. Alguien que, a primera vista, parece un simple retrato de santidad. Pero te aseguro que detrás de esa mirada serena, hay una fuerza de la naturaleza. Estamos hablando de Santa Teresa de Ávila. ¿La conoces, verdad? La mística de las visiones estáticas, la que se fundía en la oración con Dios. Pero permíteme que te revele su apodo más poderoso, la mística de la acción. Una mujer de paradojas, que te hará cuestionar si la fe es un escudo para protegerse del mundo o un arma para cambiarlo. Su vida es la prueba de que una fe profunda no puede quedarse en la oración, tiene que explotar en la realidad. Y si no te incomoda, es posible que no sea fe de verdad. Nacida en el año de Nuestro Señor de 1515, en una época de Inquisición, de dogmas inamovibles y de un poder masculino absoluto, Teresa de Ahumada, ese era su apellido de soltera, parecía destinada a la vida convencional de una mujer de su clase noble. Educada con los libros de caballería y los ideales románticos, su camino se torció hacia la vocación religiosa. Pero incluso dentro de la fe, la encontró algo aguada. Ella misma lo admitió. Ingresó en el convento de la Encarnación en Ávila, donde las monjas podían recibir visitas, tener sirvientas y llevar una vida más social que espiritual. Era una época de la que se solía decir, aquí no hay nada, pero nada falta. Y para Teresa, esto era un problema. Para ella, la vocación era un fuego. Y no puedes encender un fuego con una vela apagada. Así que se entregó a la vida contemplativa, pero sin convicción, en un ir y venir de oración superficial y distracciones mundanas. Durante 20 años, su vida religiosa fue una especie de rutina tibia, un compromiso a medias. Pero entonces, algo cambió. Un día, se encontró delante de una estatua de un Cristo llagado, sufriendo. La visión la golpeó como un rayo. Por primera vez en su vida, comprendió realmente el dolor de Dios, el sacrificio total de Cristo. Y en ese instante, en una fracción de segundo, se dio cuenta de su propia tibieza. Fue una conversión radical, total, sin vuelta atrás. ¿Puedes recordar un momento en tu vida en el que algo te sacudió tan fuerte que te hizo replantearte todo lo que eras? Para Teresa, ese fue el momento en que se vio a sí misma como una traidora, a la deriva, que había fallado a su Señor. Y esa culpa la destrozó. Pero de las cenizas de esa devastación, nació una misión. Teresa no solo quería ser mejor. Quería que la Orden del Carmelo volviera a ser lo que había sido en su origen. Quería una vida de total pobreza, de oración rigurosa y de silencio. En resumen, quería desmantelar el modelo que la había mantenido tibia y cómoda durante 2 décadas. Piensa en esto, era una mujer sin títulos, sin poder político, sin nada más que su fe y su fuerza de voluntad. Y aún así, decidió enfrentarse al statu quo de una de las instituciones más poderosas de la historia de la humanidad. Es como si una sola persona decidiera, desde su casa, reformar por completo todo un gobierno. Su idea fue recibida con mofas, burlas, y por supuesto, una oposición feroz. Sus propias hermanas la llamaron loca, le dijeron que estaba poseída por el demonio. ¿Te atreverías a desafiar a tu propia familia por lo que crees? Porque eso fue exactamente lo que hizo. La audacia de Teresa fue monumental. Viajó por toda España, desafiando las prohibiciones, la falta de dinero y el peligro de la Inquisición, con un único objetivo en mente: fundar un convento que fuera radicalmente pobre. ¿Te imaginas a una mujer de su época, viajando sola, gestionando tratos con terratenientes y obispos, como si fuera una ejecutiva de una gran empresa? Pues Teresa era eso. Una astuta estratega,
una mujer de negocios, una diplomática. Una y otra vez se le cerraron las puertas, se burlaron de ella, la acusaron de bruja. Pero cada no solo la hacía más fuerte. Su visión era tan clara que no podía fallar. Con la ayuda de un aliado tan apasionado como ella, el fraile Juan de la Cruz, juntos fundaron la rama masculina de los carmelitas descalzos, extendiendo su reforma. Te pregunto, ¿qué crees que era lo más difícil para ella? ¿La oposición externa o la voz interna de la duda? Para muchos, ella era una provocadora. Para otros, una verdadera profeta. Y la respuesta, tal vez, esté en el medio. Teresa creía que la fe sin acción es una mentira. La oración, para ella, no era una excusa para esconderse del mundo. Era el motor que te impulsaba a salir y cambiarlo. La contemplación no era un fin en sí mismo, sino la herramienta que te preparaba para el combate. Ella sabía que el amor a Dios se demuestra amando a los demás, sirviéndolos, incluso cuando eso te cuesta todo lo que tienes. Para ella, el amor es acción. Y si tu amor se queda en el pensamiento, en la mera intención, no es amor. Es solo una idea bonita. Su vida fue la personificación de la lección bíblica que, de una manera tan cruda y directa, te confronta. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Para Teresa, la fe que no te hace actuar es un cadáver que ocupa un espacio. Era una idea vacía, un concepto sin vida. Su activismo, sus fundaciones, su lucha, todo fue una demostración de que el amor a Dios se refleja en el servicio a los demás. Su legado nos obliga a mirar nuestra propia vida y a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi fe? ¿Estoy orando para esconderme, o para encontrar la fuerza que necesito para salir y mover el mundo? Su historia no es una lección de humildad pasiva, sino de valentía radical. Porque a veces, la mayor devoción es desafiar lo que todos dan por sentado. A veces, la fe te pide que seas un rebelde. Y Teresa de Ávila fue la reina de todos ellos. La historia de los santos se nos ha contado casi siempre en blanco y negro. Piensas en ellos y te vienen a la mente imágenes de personas mansas, de vida pacífica, que rezaban en la soledad de sus conventos. Pero, ¿qué ocurre cuando la historia de una santa está manchada de sangre? ¿Qué pasa cuando su fe no la lleva a un retiro silencioso, sino al campo de batalla? ¿Es posible que una santa sea, a la vez, una guerrera? Hoy vamos a romper ese molde. Vamos a explorar la vida de una mujer que no solo desafió a las naciones y a los ejércitos, sino que te desafía a ti y a tu propia idea de lo que significa ser un siervo de Dios. Ella es Santa Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans. Su historia es tan extraña, tan improbable, que ha sido tachada de locura por los escépticos y de milagro por los creyentes. Pero que le dio a una joven, sin poder ni experiencia, la fuerza para convencer a reyes y generales de seguirla? ¿Era su fe tan poderosa que podía mover ejércitos enteros? Naciste en el siglo XXI, donde la lógica y la ciencia son tus guías. Pero te pido que por un momento dejes de lado tu escepticismo y te transportes al siglo XV. Imagina que vives en una pequeña aldea francesa llamada Domremy, que está siendo asediada por la guerra. La peste y el hambre son tus compañeros de todos los días. Eres un simple campesino. Y ahora, imagina que en esa aldea nace una niña. Una niña que, como tú, tiene miedo. Una niña que, como tú, se siente impotente. Esa niña se llamaba Juana. Vivía una vida normal, o tan normal como se puede vivir en una época de caos total. No sabía leer ni escribir, y sus únicas tareas eran cuidar a las ovejas y a sus hermanos. Pero cuando tenía la edad de tan solo 13 años, algo cambió. Un día, mientras estaba sola en el jardín de su padre, escuchó voces. Voces que venían de Dios, de los arcángeles y de los santos, que le hablaban directamente. ¿Te lo imaginas? Imagina que de repente, en tu vida diaria, sin previo aviso, una voz te dijera que tienes una misión. Una misión que suena a fantasía. Las voces le decían que debía liberar a Francia de los ingleses y que debía coronar al rey. Si una persona te dijera esto hoy, ¿la tomarías en serio?
¿La considerarías una santa o la internarías en un psiquiátrico? Esta es la primera pregunta incómoda que Juana nos obliga a hacer. ¿Cómo distinguimos la inspiración divina de la locura? Juana, con una fe que rozaba lo insensato, decidió obedecer. Pero, claro, su viaje no fue fácil. Intentó convencer a sus vecinos y a su capitán de que su misión era real. Se burlaron de ella, la consideraron delirante. ¿Acaso la verdadera fe siempre debe parecer una locura a los ojos de los demás? Tras meses de ser rechazada, Juana finalmente logró una audiencia con el Delfín, el futuro rey. Se cuenta que para probarla, el rey se escondió entre sus súbditos, pero Juana, guiada por sus voces, lo reconoció al instante. El rey, impresionado, le dio un ejército. ¿Puedes siquiera imaginar lo que sintió Juana en ese momento? Una joven de 17 años, a punto de liderar a los soldados más curtidos de su nación. ¿Creían de verdad en ella, o estaban tan desesperados que estaban dispuestos a probar cualquier cosa? A partir de ahí, su vida se convirtió en una leyenda. Se cortó el cabello, se puso una armadura y tomó un estandarte en lugar de una espada. Su primera misión fue levantar el asedio de la ciudad de Orleans, que llevaba meses sitiada. Los generales se mofaban de su falta de experiencia, pero ella ignoró sus estrategias, confiando en sus voces. Y lo que ocurrió a continuación fue un milagro. En tan solo 9 días, el ejército francés, que antes había sido incapaz de tomar un palmo de tierra, liberó la ciudad. Y una vez más, nos enfrentamos a una pregunta difícil. ¿Fue una victoria militar o una intervención divina? ¿O es que su mera presencia y su fe inquebrantable inspiraron a los soldados de una manera que las tácticas no podían? ¿Qué tiene el liderazgo de una persona que no tiene nada que pueda hacer que los demás le sigan con tanta devoción? La historia de Juana no terminó ahí. Continuó liderando a sus tropas, liberando otras ciudades, hasta que cumplió su misión, llevó al rey a Reims y lo vio coronado. Pero el destino le tenía reservado un final trágico y amargo. Fue capturada, no por los ingleses, sino por sus propios compatriotas. Fue vendida a sus enemigos y sometida a un juicio manipulado, liderado por obispos franceses que servían a los intereses ingleses. Se le acusó de herejía, de brujería, de deshonrar su género al vestir ropa de hombre. Se la juzgaba por sus crímenes, o por el simple hecho de ser una mujer poderosa que había hecho lo imposible. En el juicio, Juana demostró una valentía y una inteligencia asombrosas. Respondió a las preguntas más enrevesadas de los teólogos con una sabiduría que parecía venir de otra parte. Pero al final, el resultado estaba decidido de antemano. La forzaron a firmar una abjuración, una confesión de culpa. Y cuando lo hizo, pensó que la enviarían a un convento. Pero la engañaron. Y al ver que seguía vestida con ropa de hombre, la condenaron a la hoguera. El 30 de mayo de 1431, en una plaza pública, fue quemada viva. La persona que había salvado a su nación murió sola, traicionada y abandonada. ¿Es este el final que merece una santa? ¿Por qué Dios permitió que muriera de esa forma tan cruel? La historia de Juana de Arco es un testimonio del poder de Dios para usar a lo más inesperado para cumplir sus propósitos. Ella no tenía estudios, no tenía experiencia, no tenía poder. Pero tenía una fe tan sólida que podía mover reinos. Su historia refleja directamente lo que dice la Sagrada Escritura en Corintios, versículo 27. Dios escogió lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Juana de Arco nos enseña que la fuerza no está en el tamaño de tu ejército o en el poder de tu posición, sino en la inquebrantable confianza en Dios. Su valentía no provino de sus músculos, sino de su alma. Y su historia nos obliga a hacernos una pregunta muy personal. ¿Crees que eres demasiado pequeño, demasiado débil o demasiado insignificante para que Dios te use? La vida de Juana de Arco demuestra que Dios no busca personas poderosas, busca personas que confíen en Él. Y que a veces, la mayor fe es la que se viste con una armadura. Cuando piensas en una santa medieval, ¿qué te viene a la mente? Probablemente, una figura austera,
encerrada en un claustro, dedicada solo a la oración. Es una imagen de aislamiento, de renunciar al mundo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que una de las santas más veneradas fue, en realidad, una de las mentes más brillantes y multidisciplinares de su época? Que combinó la mística más profunda con el conocimiento científico y la creación artística. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cómo podía una abadesa del siglo XII componer música, escribir tratados de botánica y curar enfermedades? ¿Acaso la ciencia y la fe pueden ir de la mano? La historia de Santa Hildegarda de Bingen no es la de una vida de retiro, sino la de una explosión de talento que te hará cuestionar tus propias barreras. Hildegarda fue una mujer que desafió todas las limitaciones de la época. Para muchos, es simplemente la profetisa medieval, la mística que recibía visiones de Dios. Pero ese título es una caja demasiado pequeña para alguien tan vasta. Fue una abadesa que se convirtió en una de las figuras más respetadas del Sacro Imperio Romano Germánico, una escritora prolífica que abordó temas desde la teología hasta la medicina, una compositora cuya música todavía se interpreta hoy en día, y una sanadora que diagnosticaba y trataba a los enfermos. Su vida es una prueba viviente de que la fe puede ser la base de una creatividad y un conocimiento ilimitados, no una restricción. Su mente era tan grande que la fe por sí sola no era suficiente para contenerla. Y eso es lo que la hace tan fascinante y tan incómoda. La historia de Hildegarda comenzó con un secreto. Desde que tenía apenas 3 años, experimentaba visiones. No eran sueños, no eran simples imágenes, eran un conocimiento total, una luz que inundaba su mente y su alma. Pero, ¿qué haces con un don tan inmenso en una época en la que cualquier cosa fuera de lo común podía ser vista con sospecha? Por miedo a ser juzgada o a ser considerada loca, las mantuvo en silencio durante décadas, incluso después de unirse al monasterio. Imagina que tuvieras un talento único, un conocimiento que nadie más tiene, pero te da miedo compartirlo. Así vivió Hildegarda, cargando ese peso en su alma, en una prisión que ella misma había construido. No fue hasta que tenía 42 años que, en su agonía por no haber compartido la luz que se le había dado, recibió una orden divina: escribe lo que ves y lo que oyes. Animada por un sacerdote y su maestro, el monje Volmar, comenzó a escribir. El resultado fue su obra más famosa, llamada Scivias, que significa Conoce los caminos del Señor. Un libro de visiones proféticas y teológicas que revolucionó el pensamiento de la época. Pero sus visiones no se quedaron ahí. Se expandieron hacia la música y compuso una obra de canto gregoriano, sinfonía de la armonía de las revelaciones celestes, de una belleza tan etérea que parece de otro mundo. Y luego, sus visiones la llevaron a la medicina y la ciencia. ¿Puede la misma voz que te da la revelación divina también enseñarte a sanar el cuerpo humano? Para Hildegarda, la respuesta era un rotundo sí. Escribió 2 libros que hoy en día son considerados tratados pioneros en medicina y ciencias naturales. En ellos, no solo describía las propiedades curativas de las plantas y los minerales, sino que también explicaba el funcionamiento del cuerpo humano, la relación entre el alma y el cuerpo, e incluso lo que hoy conocemos como salud mental. Sus descripciones de la botánica y la medicina eran tan exactas que muchos historiadores de la ciencia la consideran la primera naturalista alemana. Esto plantea una pregunta difícil. ¿Crees que la fe puede ser una fuente de conocimiento que va más allá de lo espiritual? En un mundo donde la ciencia y la religión a menudo se enfrentan, Hildegarda es un puente. Ella creía que todo conocimiento, ya sea espiritual o material, venía de una sola fuente. No había conflicto, solo diferentes maneras de entender la misma verdad. La luz de Dios la iluminaba para ver la belleza del universo en la armonía de la música y en la estructura de una hierba medicinal. Y eso te obliga a preguntarte, ¿qué barreras has puesto en tu propia vida, creyendo que no puedes explorar un área de conocimiento porque no encaja con tus creencias? Hildegarda no se limitó a escribir y a componer. Viajó por toda Alemania y Francia, predicando en iglesias y monasterios. Algo que, en su época, era inaudito para una mujer.
La gente acudía a ella buscando consejo, sanación y sabiduría. ¿Imaginas el tipo de poder que tenía que tener una mujer para que obispos y emperadores le pidieran consejo? Su influencia era tan grande que su abad la obligó a dejar su monasterio para fundar uno propio, en Bingen, porque no querían que su fama eclipsara la de la abadía principal. En su nuevo hogar, Hildegarda continuó su trabajo, guiando a sus monjas, curando a los enfermos y escribiendo. Su vida entera fue una búsqueda incansable de la verdad, ya fuera en un manuscrito, en una partitura o en la naturaleza misma. Pero, ¿era ella una científica por fe o una profeta por naturaleza? ¿Fue su genialidad un don o una bendición? ¿O ambas cosas a la vez? La vida de Santa Hildegarda nos enseña la importancia de usar todos los dones que Dios nos da para su gloria, sin importar las barreras que la sociedad imponga. Ella no se limitó a ser solo una mística o una abadesa, fue un faro de conocimiento que iluminó la Edad Media, un recordatorio de que la fe puede ser la base de la curiosidad intelectual. Su vida es la prueba viviente de lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hildegarda confiaba en Dios, pero usó su increíble inteligencia para explorar los caminos que Él le mostraba. Su fe no le impedía pensar, sino que la obligaba a hacerlo. Ella te pregunta hoy, ¿crees que tienes que elegir entre lo que sabes y lo que crees? ¿O crees que todo lo que eres, desde tus talentos más artísticos hasta tus preguntas más científicas, es un regalo que debes usar para honrar a Dios? El legado de Hildegarda de Bingen nos desafía a ser más que una sola cosa. Nos invita a unir la mente y el corazón en la búsqueda incansable de la verdad, sin importar a dónde nos lleve. ¿Qué pasaría si te dijeran que la fe es la cosa más importante en tu vida? Lo más valioso. Y ahora, ¿qué pasaría si te dijeran que para mantener esa fe, tienes que renunciar a la persona más importante del mundo para ti? ¿A un hijo o a una hija? ¿La elegirías? ¿Serías capaz de dar ese paso? ¿Sería ese acto la prueba definitiva de tu amor o el mayor acto de egoísmo imaginable? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más incómodas y conmovedoras del cristianismo temprano. La de una mujer que te obliga a confrontar una pregunta que la mayoría de nosotros jamás se atrevería a hacerse. ¿Qué es más fuerte, la fe o la sangre? Esta es la historia de Santa Perpetua, una joven noble, una nueva madre, una mártir. Pero su historia no es sobre el heroísmo fácil. Es sobre la elección imposible entre la libertad y la devoción, entre el amor terrenal y el amor divino. Su relato nos muestra que el amor a Cristo puede ser más fuerte que cualquier lazo familiar, incluso que el de una madre por su hijo. Y eso, te guste o no, es un tema muy polémico. Para entender a Perpetua, tienes que viajar en el tiempo hasta el siglo III, hasta la ciudad de Cartago, en el norte de África. Era una época de terror para los seguidores de Jesús. El emperador romano, Septimio Severo, había prohibido la conversión al cristianismo y había ordenado la persecución de todos los que lo profesaban. Era un tiempo en el que la fe no era una elección cómoda, sino una sentencia de muerte. Imagina el miedo que se respiraba en las calles. Un miedo que no solo sentían los cristianos, sino también sus familias. Y en medio de este caos vivía Vivia Perpetua. No era una mujer cualquiera. Era una noble de 22 años, educada, de buena posición, y lo más importante para nuestra historia, una joven madre con un bebé que aún mamaba de su pecho. Su vida era de privilegios, de comodidad, de seguridad. ¿Qué podría motivar a una mujer así a arriesgarlo todo? ¿No tenía suficiente con ser feliz? Pero su corazón latía por algo más, por algo que el mundo no podía darle. Y ese algo era Jesús. El día que fue arrestada, la vida de Perpetua se partió en dos. Fue arrastrada a prisión junto a su esclava y amiga, Felicitas. Las cadenas, la oscuridad y la falta de comida no la asustaron tanto como el dolor de la separación. ¿Puedes imaginar la angustia de una madre a la que le arrebatan a su bebé? En su celda, escribió un diario, un relato extraordinario que se ha conservado a través de los siglos,
dándonos una ventana a la mente de una persona que se preparaba para morir. Es en este diario donde encontramos el corazón de su historia, un corazón que late con una convicción que es tan inspiradora como inquietante. El momento que te va a dejar sin aliento es la confrontación con su padre. Un día, su anciano padre, un pagano que la amaba desesperadamente, vino a la prisión a rogarle. La escena es desgarradora. Él, un hombre de edad, con el cabello gris y las manos temblorosas, se humilló ante ella, rogándole que se retractara. «Hija mía», le dijo, «ten compasión de mis canas. Piensa en tu madre, en tus hermanos. Piensa en tu hijo. Si dejas de ser cristiana, serás libre». Se arrodilló ante ella, besando sus manos, llorando. Y Perpetua lo vio el dolor en sus ojos, la desesperación en su rostro. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué harías si tu padre te pidiera que renunciaras a tus creencias más profundas para salvar tu vida y la vida de tu hijo? Y aquí viene la parte que nos incomoda. Perpetua se negó. Se mantuvo firme. Con una serenidad que parecía inhumana, le respondió que ella era sierva de Jesucristo y que no podía hacer lo que él le pedía. Para ella, el amor a Dios era una prioridad total, una fe que no admitía compromisos. Su padre se fue destrozado, humillado y con el corazón roto. Pero la historia no termina ahí. La pregunta que se nos queda en la garganta es, ¿qué pasó con su hijo? El diario de Perpetua nos dice que, mientras estaba en prisión, su bebé dejó de mamar de su pecho. Ella lo tomó como una señal, una bendición, una muestra de que Dios la estaba preparando. ¿Lo ves? ¿Fue un abandono o un acto de confianza absoluta? Para los escépticos, fue un acto de fanatismo cruel. Para los creyentes, fue un acto de fe radical, de entregar a su hijo en las manos de Dios, confiando en que él se haría cargo. El día de su martirio, fue llevada al Coliseo. El lugar se llenó de gritos y de expectación. El aire olía a sudor y a miedo. Fue atada y expuesta a bestias salvajes. Pero ni el león, ni el jabalí, ni el oso la tocaron. Finalmente, un gladiador tuvo que intervenir, pero incluso él estaba tan asustado que la golpeó con torpeza. Y en lugar de morir, se mantuvo en pie, serenamente, con una paz en su rostro que dejó a la multitud sin palabras. Antes de morir, ella misma se puso el velo de martirio. Fue un acto de voluntad, un acto final de control sobre su propio destino. La historia de Perpetua demuestra que la fe no es un cuento de hadas. Es una elección que te obliga a confrontar tus miedos más profundos. Y su valentía nos enseña el verdadero significado de ser un vencedor. Su martirio en el Coliseo, enfrentando a bestias salvajes, es un eco de la enseñanza de Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para ella, vencer no significaba sobrevivir. Vencer significaba mantenerse firme en la fe, incluso cuando el mundo te está gritando que cedas. Ella fue una vencedora no porque no murió, sino porque su amor a Cristo fue más fuerte que su miedo a la muerte. Su vida te obliga a preguntarte, ¿qué significa la fe para ti? ¿Es algo que está por encima de todo, o es solo una parte de tu vida? ¿Qué valoras más, el amor terrenal o el amor de Dios? La historia de Santa Perpetua es un desafío directo a tu corazón, una invitación a reevaluar tus propias prioridades. Porque a veces, la mayor fe es la que se atreve a elegir el camino más difícil. ¿Qué harías si alguien te quitara todo? Tu infancia, tu libertad, tu familia, tu propio nombre. ¿Qué le harías a la persona que te torturó, que te encadenó, que te marcó de por vida? ¿Podrías siquiera imaginar el perdón? La venganza se sentiría justa. El resentimiento, natural. Pero el perdón, en ese contexto, parece algo imposible. Hoy vamos a explorar una de las historias más difíciles y a la vez más inspiradoras de la santidad. La historia de una mujer que vivió el sufrimiento humano en su forma más cruda, sin embargo, nos dejó una lección que choca con todo lo que creemos sobre la justicia y la sanación. Esta es la historia de Santa Josefina Bakhita, cuyo nombre significa la afortunada. Y esta ironía, te lo aseguro,
esconde un misterio que te hará cuestionar qué significa realmente ser afortunado. Su vida es un testimonio de cómo la gracia puede triunfar sobre la miseria humana, pero también una pregunta incómoda: ¿es el perdón una elección o una gracia divina? ¿Es un acto de fortaleza o de olvido? El viaje de Vaquita comenzó en una aldea tranquila de la región de Kordofán, en Sudán, en el siglo XIX. Era una niña feliz, con una familia que la amaba y una vida simple y pacífica. Pero un día, cuando tenía solo 7 años, su mundo se hizo pedazos. Fue secuestrada por traficantes de esclavos. El trauma fue tan profundo que, en ese momento, olvidó quién era. Su nombre, su familia, sus recuerdos, todo se desvaneció. Cuando sus captores le preguntaron su nombre, solo pudo decir que no lo sabía. Y así, por burla, la llamaron Vaquita, que significa la afortunada en su lengua. Su vida se convirtió en un largo tormento. Durante los siguientes 12 años, Vaquita fue vendida y comprada 5 veces. ¿Puedes siquiera imaginar lo que es ser tratada como un objeto? Cada nuevo dueño la sometía a un nuevo infierno. Pero uno de sus amos fue especialmente cruel. La golpeaba hasta el punto de la inconsciencia y, como un acto final de posesión, decidió marcarla. Te pido que, por un momento, te imagines esta escena con todos los sentidos. Sus dueños le hicieron 14 cortes profundos en la piel y los rellenaron con sal para que las cicatrices se quedaran para siempre. 4 mujeres la sujetaron, mientras otra usaba una navaja para tallar su piel, centímetro a centímetro. Piensa en el dolor. El dolor físico, claro, pero también el dolor de ser tratada como un pedazo de ganado, de ser reducida a nada. ¿Crees que un ser humano podría perdonar eso? ¿Crees que la justicia se encuentra en el perdón o en la venganza? Justo cuando su alma estaba a punto de romperse por completo, un milagro disfrazado de humanidad apareció en su vida. Un vicecónsul italiano, llamado Callisto Legnani, la compró para trabajar en su casa y la trató con una amabilidad que Vaquita no había conocido en años. Fue la primera vez que la trataron como un ser humano, no como una propiedad. Y esa chispa de bondad fue suficiente para encender una esperanza en ella. Cuando el cónsul tuvo que regresar a Italia, Vaquita le suplicó que la llevara con él. Y así fue. Fue una decisión que no solo le cambiaría la vida, sino que la transformaría por completo. En Italia, Vaquita fue entregada a una amiga del cónsul, la señora Micheli, y luego, para su educación, la pusieron en un convento en Venecia, a cargo de las hermanas canosianas. Y fue allí, en ese lugar sagrado, donde Vaquita descubrió al único señor que le importaba, a Dios. A través de las hermanas, conoció una historia que le resonó en el alma. Le hablaron de un Dios que se hizo hombre, que fue torturado y crucificado, pero que al final, perdonó a quienes lo mataron. Para Vaquita, esta no era una simple historia. Era la respuesta a su propio dolor. Comprendió que Dios era un padre, y no un amo. Un padre que no compra ni vende, sino que ama y libera. Pero aquí está la pregunta que te hace temblar: ¿cómo pudo una esclava que sufrió una tortura indescriptible perdonar a sus captores? Vaquita no era una persona ingenua. No olvidó el dolor. Sus cicatrices estaban a la vista de todos, un recordatorio físico de su sufrimiento. Pero ella decidió no vivir en el resentimiento. En lugar de guardar rencor, ella lo liberó, entregándoselo a Dios. ¿Te imaginas la fuerza que se necesita para mirar a la cara a la persona que te hizo tanto daño y decir, ¿te perdono? La mayoría de nosotros no podemos perdonar una simple traición de un amigo, y mucho menos una vida entera de abuso. Y eso es lo que hace que Vaquita sea tan excepcional y tan provocadora. Muchos en la sociedad de hoy podrían decir que su perdón fue una forma de negación, de que no tuvo un proceso de sanación saludable. Podrían argumentar que ella debería haber pedido justicia, no clemencia. ¿Crees que el perdón es solo para los fuertes o para los que se han resignado? Para Vaquita, el perdón no era un acto de olvido. Era un acto de libertad. Ella sabía que el rencor es una cadena, y que al perdonar, no liberaba a sus captores. Se liberaba a sí misma.
La historia de Santa Josefina Vaquita nos recuerda el poder de la gracia de Dios para sanar incluso las heridas más profundas. Su vida es la prueba viviente de lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportense unos a otros, y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Vaquita no perdonó sola. Fue un acto de gracia divina que le dio la fuerza para tomar una decisión humana. Su vida es un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos, ¿qué cadenas me está pidiendo Dios que suelte? ¿Qué dolor estoy guardando que me impide ser libre? Su legado es una invitación a la libertad más profunda, la libertad que solo se encuentra en el perdón. ¿Puede la fe sanar una mente rota? Si la fe puede mover montañas, ¿puede también calmar las tormentas internas, esos huracanes de la mente que a veces sentimos que no podemos controlar? La mayoría de las historias de santidad que has escuchado te hablan de milagros físicos. Pero ¿qué pasa con los milagros que no se ven, los que se libran en el silencio de nuestra propia cabeza? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más oscuras y más incómodas de la santidad. Una historia que no es de guerra, ni de persecución religiosa, sino de dolor familiar, locura y un sacrificio que te dejará sin aliento. Esta es la historia de Santa Dymphna. A primera vista, es solo otra mártir. Pero su historia es la de la patrona de aquellos que sufren de enfermedades mentales. Una historia que nos obliga a confrontar el dolor más profundo y a preguntarnos, ¿puede el sufrimiento de una joven que huyó de su padre ser la clave para entender la salud mental? ¿Es ella la patrona del dolor o la sanadora de las almas afligidas? Tienes que viajar en el tiempo conmigo hasta el siglo VII, a la Irlanda medieval. La mayoría de nosotros nos imaginamos esa época como un lugar de caballeros y princesas, de mitos y leyendas. Pero el mundo de Dymphna era mucho más oscuro de lo que los cuentos de hadas nos hacen creer. Ella era una princesa. Su madre era una cristiana devota de nobleza, y su padre era un rey pagano, un hombre poderoso pero emocionalmente inestable. La vida de Dymphna transcurría con relativa normalidad, marcada por la fe y la piedad de su madre, hasta que una tragedia sacudió su familia. La reina murió. Y es aquí donde la historia toma un giro que te dejará helado. La muerte de su madre sumió a su padre en una profunda y brutal locura. Su mente, destrozada por el dolor, se negó a aceptar su pérdida. El rey ordenó a sus consejeros que le encontraran una mujer idéntica a su difunta esposa. Pero, por supuesto, no encontraron a nadie. Y entonces, con una mente rota, un recuerdo distorsionado y una desesperación total, el rey dirigió su mirada hacia la única persona que se parecía a su esposa, su propia hija, Dymphna. ¿Puedes siquiera imaginarlo? La persona que se suponía que debía protegerla y amarla más que nadie, ahora la veía como un reemplazo de su madre. Quería casarse con ella. Este giro en la historia no es un simple conflicto, es un horror psicológico. Te obliga a confrontar la idea de que la maldad, el sufrimiento y la locura pueden venir de las personas que más amas. ¿Qué harías tú si la única persona de la que tienes que huir es tu propio padre? Dymphna, con una claridad de mente y una fe inquebrantable, vio la locura de su padre. Sabiendo que no podía ceder, que el matrimonio sería un pecado y una traición a sus votos, decidió escapar. Con la ayuda de su confesor, un sacerdote llamado Herebernus, y dos sirvientes de confianza, huyó de su hogar. Juntos, cruzaron el mar y se refugiaron en un lugar seguro, una pequeña iglesia en un pueblo llamado Geel, en lo que hoy es Bélgica. Su huida no fue un acto de cobardía, sino el acto más valiente de todos. Fue el acto de una persona con la mente sana que se alejaba de la locura para proteger su alma. Pero la historia no tuvo un final feliz. El rey, aún en su locura, no se dio por vencido. Envió a sus hombres a buscarla por todo el reino. El rastro los llevó hasta Geel, donde, a través de la caridad de Dymphna, la encontraron. El rey se presentó en el pueblo, cara a cara con su hija, y le dio un ultimátum final. O regresaba con él, o su confesor sería asesinado. ¿Qué harías tú? ¿Renunciar a lo que eres por salvar a otro?
Dimfna se negó. El rey, en un arrebato de rabia, sacó su espada y mató al sacerdote. Pero no fue suficiente para él. Con su hija aún negándose, el rey, con su propia espada, decapitó a Dimfna. Tenía solo 15 años. El martirio de Dimfna fue brutal, pero su historia se extendió por toda Europa. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que sufrían de enfermedades mentales. Y es aquí donde volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿por qué ella? Porque es la patrona de los trastornos mentales. No era ella la que sufría de locura. Ella era la que la huía. La respuesta está en el dolor de su padre. Dimfna fue víctima de una mente rota. Se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que no tienen control sobre sus propios pensamientos, un recordatorio de que, incluso en el caos más oscuro, no estamos solos. La gente que acudía a su tumba no lo hacía pidiendo una cura mágica, sino buscando un refugio, un lugar donde su sufrimiento fuera entendido. La vida de Dimfna es un testimonio de la valentía para defender la fe y la inocencia a cualquier precio. Ella nos enseña que a veces, la mayor batalla no es contra los enemigos externos, sino contra la oscuridad que se esconde dentro de las personas que amamos. Su historia es un recordatorio de que Dios es un refugio seguro para los afligidos, como dice el Salmo 34, versículo 18, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido». Dimfna nos muestra que, incluso si tu dolor viene del lugar más oscuro, si tu mente se siente fragmentada o si tu corazón está roto por el sufrimiento de un ser querido, Dios te ve. Él está contigo en esa lucha. Su historia te obliga a hacer una pregunta muy personal. ¿Dónde buscas refugio cuando tu mundo se desmorona? ¿En quién confías cuando la persona que se supone que debe amarte es la que te está haciendo daño? La vida de Santa Dimfna es una invitación a confiar en Dios, incluso cuando no entiendes por qué estás sufriendo. Porque a veces, la mayor santidad se encuentra en la lucha. En un país que valora la libertad de culto por encima de todo, ¿cómo es posible que la primera santa nacida en su suelo fuera considerada una traidora por su propia gente? ¿Qué tan peligrosa puede ser una fe para que te cueste tu estatus, tu familia y tu seguridad? La historia de Isabel Anna Siten es un relato de dolor, fe y cómo una persona puede encontrar un nuevo propósito después de haberlo perdido todo. Es una historia que te obliga a preguntarte, ¿qué significa la verdadera lealtad? ¿A tu sangre o a tu alma? Isabel Anna Siten es, a simple vista, un icono americano. La primera santa nacida en los Estados Unidos. Pero si miras de cerca, su vida te revela algo mucho más complejo. Nació en una familia de la élite neoyorquina, una mujer de alta sociedad en el siglo XVIII. Tenía todo lo que cualquiera podría desear: riqueza, posición social y un matrimonio de amor. Pero cuando la tragedia golpeó su vida, ella tomó una serie de decisiones tan radicales que la convirtieron en una extraña en su propia tierra. A pesar de haber sido una fiel devota de la Iglesia Episcopal, se convirtió al catolicismo. Y esa elección, te lo aseguro, fue vista por muchos como una traición. Su vida se partió en dos. La primera parte, un cuento de hadas. La segunda, una historia de pérdidas y reconstrucción. Isabel nació en el año de Nuestro Señor de 1774, en la vibrante Nueva York. Su padre era un médico de prestigio, y su vida transcurría entre bailes, eventos de caridad y una devoción sincera, pero sin complicaciones, en la iglesia episcopal. Se casó con un exitoso comerciante, William McGee Siten, y juntos tuvieron 5 hijos. Parecía que lo tenían todo. Pero el destino tenía otros planes. La vida, a veces, se encarga de destrozar tus planes para que puedas encontrar tu verdadero camino. La tragedia golpeó sin previo aviso. La familia, para salvar el negocio de su esposo, viajó a Italia, pero a su llegada, William enfermó gravemente de tuberculosis. Isabel se dedicó a cuidarlo, pero, en sus brazos, su esposo murió. Ella se encontró viuda, lejos de su hogar, con 5 hijos que mantener y sin un centavo en el bolsillo. Fue en esta oscuridad cuando la luz de la fe católica comenzó a brillar para ella.
En Italia, fue acogida por una familia amiga, los Filippi, que eran católicos. Y a través de ellos, conoció una fe que la impactó profundamente. Le fascinó la devoción, el rito y, sobre todo, la Eucaristía. ¿Puedes imaginar la sensación de descubrir algo tan poderoso, tan profundo, en el peor momento de tu vida? Para su familia en Nueva York, esta nueva devoción fue un shock. Cuando regresó a casa, ya no era la misma Isabel. Se sentía atraída por el catolicismo, la fe que, en su país, era considerada extranjera y sospechosa. Su círculo social le dio la espalda. Sus amigos la evitaban. La pregunta que se hacían no era ¿qué está haciendo?, sino ¿por qué nos está traicionando? ¿Alguna vez has tenido que romper con tu comunidad, con las personas que te criaron, por seguir lo que te dicta tu corazón? Porque eso es exactamente lo que Isabel tuvo que hacer. En el año de nuestro Señor de 1805, en la Pascua, dio el paso. Se convirtió al catolicismo. Esta decisión fue su punto de no retorno. Su familia y la sociedad de Nueva York la rechazaron. La acusaron de herejía. Sin dinero, sin estatus y con 5 hijos que criar, ¿qué le quedaba? Pero su fe era más fuerte que su miedo. En Baltimore, un sacerdote que había conocido la animó a poner su talento y su devoción al servicio de los demás, a usar su don de la educación para abrir escuelas para niños pobres. Y así, de las cenizas de su vida anterior, nació algo nuevo. Isabel fundó la primera comunidad religiosa de mujeres en los Estados Unidos, las Hermanas de la Caridad de San José. ¿Te das cuenta de la audacia de este acto? Una mujer, viuda, con 5 hijos, fundando una orden religiosa en un país que desconfiaba del catolicismo. Su propósito era simple pero radical: educar a los niños, especialmente a las niñas, que no tenían acceso a una educación. ¿Qué la motivó a dejar una vida de privilegios para abrazar una fe perseguida y servir a los más pobres? No fue el dinero, no fue el poder. Fue algo mucho más simple: el amor. El amor de Dios que la había consolado en su dolor y que la había guiado hacia un nuevo propósito. Ella sabía que el verdadero descanso no se encuentra en la riqueza o en el estatus social, sino en el servicio a los demás. Su vida nos enseña que a veces, la mayor fe se encuentra en el acto de la rendición total. Isabel perdió todo lo que el mundo valoraba para encontrar algo mucho más valioso: la paz que solo Dios puede dar. Su historia es la prueba de que en el dolor más profundo y en la pérdida más grande, puedes encontrar un camino. Una nueva vida. Su vida es un claro ejemplo de cómo la fe puede guiar a una persona a través de la pérdida y el dolor hacia un nuevo propósito. Ella encontró en la Iglesia y en la fe el refugio y la fuerza para reconstruir su vida y servir a los demás. Su historia refleja la promesa de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos ustedes, los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Isabel Ann Seton fue una mujer que se rindió a su dolor y encontró una fuerza que nunca pensó que tendría. Su historia nos obliga a hacernos una pregunta muy personal: ¿dónde buscas refugio cuando tu mundo se desmorona? ¿En tus logros, en tu estatus, o en algo más grande que tú mismo? La vida de esta santa americana te muestra que a veces, el único camino hacia el verdadero propósito es dejarlo todo atrás. Cuando piensas en un líder, ¿qué te viene a la mente? Probablemente un rey, un general o un hombre de negocios. El poder, a lo largo de la historia, casi siempre ha tenido una voz masculina. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que una de las figuras más poderosas del siglo V fue una mujer? Una mujer que fundó un movimiento que se extendió por todo un país y que, en un mundo gobernado por hombres, era la jefa de miles de ellos. Eso nos lleva a una pregunta inquietante: ¿cómo una mujer del siglo V llegó a liderar a monjes y monjas con la misma autoridad? ¿Te atreverías a seguir a un líder que no encaja en lo que crees que un líder debe ser? Hoy, vamos a conocer a Santa Brígida de Kildare. Para muchos, es la santa patrona de Irlanda. Pero su historia es mucho más que eso. Es la de una líder audaz y visionaria, una mujer de acción que cofundó el cristianismo celta.
Su liderazgo demuestra que la fe no conoce límites, ni de género ni de estatus social. En una época de caos y de oscuridad, ella creó una comunidad que se convirtió en un faro de conocimiento y de fe. Es una historia de generosidad que te hará cuestionar tus propias posesiones y una demostración de poder que te hará reconsiderar qué es, en realidad, el liderazgo. Para entender a Brígida, tienes que viajar en el tiempo conmigo hasta el siglo V. Es una época en la que Irlanda estaba en una transición. El paganismo aún tenía una fuerte presencia, pero el cristianismo, traído por San Patricio, estaba echando raíces. En medio de este choque de mundos, Brígida nació. Su historia de origen es, por sí misma, una paradoja. Era hija de un jefe pagano, un hombre de poder, y de una esclava cristiana. Piensa en el contraste, el poder y la servidumbre, la tradición pagana y la nueva fe cristiana, todo en una sola persona. ¿Qué te hace ser quien eres, tu sangre o tus convicciones? Desde muy pequeña, Brígida demostró una generosidad que era tan desbordante que su padre no podía controlarla. Cuentan las leyendas que tenía un corazón tan grande que si alguien le pedía algo, se lo daba. Su padre, en su desesperación, intentaba esconderle las cosas, pero era inútil. En una ocasión, su padre le pidió a unos siervos que la vigilaran para que no regalara nada de valor. Pero cuando un hombre pobre llegó pidiendo ayuda, ella les pidió a los sirvientes que le dieran un valioso trozo de tocino. Ellos se negaron, y ella, en un acto de rebeldía, se lo dio de todos modos, confiando en que Dios proveería. Y, por supuesto, así fue. ¿Qué tipo de fe te hace dar lo que no tienes, a sabiendas de que te arriesgas a ser castigado? Pero su mayor acto de rebeldía no fue regalar el tocino. Fue rechazar un matrimonio arreglado. Para una mujer de su estatus, el matrimonio era un deber, una forma de asegurar la riqueza y la posición de su familia. Pero ella no quería nada de eso. Su corazón pertenecía a Dios. Y para demostrarlo, se dice que, en un gesto dramático, se arrancó el ojo de su rostro. Un acto que a primera vista parece de locura, pero que en realidad era un mensaje claro para su padre y para su comunidad: mi belleza no es para ti, mi vida no es para este mundo. Era una forma de decir: mi alma no está a la venta. Este acto, tan extremo, nos obliga a confrontar una pregunta muy personal. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para ser fiel a lo que crees? ¿Qué tiene que romperse en ti para que los demás entiendan que vas en serio? Y así, Brígida, junto a un grupo de mujeres, se dedicó a vivir una vida de oración y servicio, sin las ataduras del matrimonio. Fundó una pequeña comunidad monástica en Kildare, en el centro de Irlanda. El lugar no era más que una cabaña de madera. Pero lo que ocurrió a continuación es lo que la convierte en una de las figuras más extraordinarias del cristianismo. La fama de su santidad, de su caridad desbordante y de su sabiduría se extendió por toda la tierra. Y no solo las mujeres acudían a ella. También los hombres. Monjes. Sacerdotes. ¿Puedes siquiera imaginarlo? Brígida se convirtió en la abadesa de un monasterio mixto. Eso no es un simple detalle. Es una anomalía histórica. Una mujer, en el siglo V, con autoridad tanto sobre hombres como sobre mujeres. Los monjes la seguían, obedecían sus órdenes, acudían a ella en busca de consejo. ¿Por qué lo harían? En un mundo donde la autoridad era sinónimo de testosterona y de poder, ¿qué tenía ella que los hacía doblegarse ante su liderazgo? No era su fuerza física. No era su posición social, porque la había renunciado. Era su santidad. Era el poder de su fe. Era la demostración palpable de que la gracia de Dios no distingue entre hombres y mujeres. Ella no pedía respeto, lo ganaba con su servicio y su sabiduría. Era una jefa no porque tuviera el poder de exigir, sino porque tenía la humildad de servir. El monasterio de Kildare se convirtió en un centro de aprendizaje, de arte y de caridad. No era un lugar de retiro, sino una comunidad activa que cuidaba de los pobres, de los enfermos y de los marginados. Se convirtió en un faro de luz en un mundo en tinieblas, y todo por la visión de una mujer que se negó a encajar en el molde.
Su liderazgo fue tan efectivo, tan radical, que no hubo ni una sola objeción por parte de la Iglesia. Su autoridad no era de este mundo. La vida de Santa Brígida nos demuestra que la fe no conoce límites, ni de género ni de estatus social. Su caridad y su liderazgo son un eco de la enseñanza de Proverbios 31, versículo 20, extiende su mano al pobre y abre sus brazos al menesteroso. Brígida no solo creía en la caridad, sino que la vivía de una manera tan extrema que a veces parecía imprudente. Su generosidad era una fuente de poder, una forma de demostrar que su fe era real. Y que el verdadero liderazgo no consiste en tener poder sobre otros, sino en servir a quienes lo necesitan. La historia de Brígida de Kildare te obliga a preguntarte, ¿qué barreras has puesto en tu propia vida, creyendo que no puedes hacer algo por tu género, tu posición o tu origen? ¿Qué estás guardando para ti, cuando podrías estar usándolo para el bien de los demás? Su vida es una invitación a la audacia, una prueba de que la verdadera autoridad se gana con el servicio y de que la santidad no es un título, sino una vida de amor en acción. Ha llegado el momento de volver a la primera pregunta que te hice. Aquella que, tal vez, te hizo dudar de si querías seguir viendo este vídeo. Te pregunté, ¿realmente conoces la historia de las santas? Y después de este viaje, después de haberte enfrentado a 8 mujeres extraordinarias que destrozaron nuestros prejuicios, creo que la respuesta es un rotundo no. No las conocías. Y te aseguro que ellas no son las figuras que te mostraron de niño. Hemos visto a Teresa de Ávila, la mística que no se quedaba quieta, sino que se rebeló contra la pasividad de su tiempo. La que nos enseñó que la fe sin obras es un cadáver. Hemos visto a Juana de Arco, la guerrera que creyó que una voz divina podía guiarla a la batalla. La que nos obliga a preguntarnos si la fe puede ser, a la vez, una fuerza de paz y un motor de guerra. Hemos visto a Hildegarda de Bingen, la profetisa que también fue una científica, una compositora, una médica. La que nos demuestra que la fe y el conocimiento no son enemigos, sino que se iluminan mutuamente. Y también hemos conocido el lado más oscuro del martirio. Te enfrentaste a la historia de Perpetua, la madre que eligió la fe por encima de su hijo, en un acto que muchos verían como egoísmo pero que, para ella, fue la mayor prueba de su amor por Dios. Te incomodaste, tal vez, con el perdón de Josefina Vaquita, la esclava que perdonó a sus torturadores, desafiando toda lógica de justicia y de sanación humana. Nos sumergimos en la locura de la historia de Dymphna, la joven que huyó de su propio padre y que, en su martirio, se convirtió en la patrona de aquellos que sufren en la soledad de su mente. Y viste la traición que sufrió Isabel Ann Seton, la primera santa de Estados Unidos, una mujer que tuvo que dejarlo todo para encontrar la paz que su corazón tanto anhelaba. Por último, nos maravillamos con el liderazgo de Brígida de Kildare, la jefa que, en un mundo patriarcal, gobernó a hombres y a mujeres con una autoridad que no venía de su posición, sino de su generosidad. Ahora que has visto el lado B de la santidad, quiero que te preguntes una cosa. ¿Están sus vidas tan lejos de la nuestra como pensábamos? ¿Son solo reliquias de un pasado lejano? Yo creo que no. Sus historias son espejos que te obligan a mirarte a ti mismo y a confrontar tus propios miedos, tus propias dudas, tus propias debilidades. Verás, la historia de cada una de estas mujeres es, en el fondo, una pregunta que te hacen a ti directamente. Teresa te pregunta, ¿qué estás haciendo con tu fe? ¿Estás esperando a que la santidad te encuentre, o vas a salir a buscarla, incluso si eso significa desatar una revolución en tu propia vida? Juana de Arco te mira a los ojos y te pregunta, ¿crees que eres demasiado débil o demasiado insignificante para que Dios te use? Ella te dice que no, que la fuerza de un Dios infinito se manifiesta en la fragilidad de lo humano. Hildegarda te pregunta, ¿qué talentos estás escondiendo por miedo? ¿Qué barreras has construido en tu mente que te impiden unir tu fe con tus pasiones? Ella te muestra que la fe es una luz que puede iluminar cada rincón de tu ser. Perpetua te hace la pregunta más difícil de todas, ¿qué es lo que más amas en el mundo? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por tus creencias? Y no es una pregunta abstracta, es una pregunta que te persigue.
Josefina Vaquita te susurra al oído: ¿qué cadenas de resentimiento te impiden ser verdaderamente libre? Ella te muestra que el perdón no es para el que lo recibe, sino para el que lo da. Dimfna te confronta con el dolor más profundo y te pregunta: ¿dónde buscas refugio cuando tu mente se desmorona? Y te demuestra que Dios está cerca de los que tienen el corazón roto. Isabel Anasiten te mira con sus ojos sabios y te dice: yo lo perdí todo, mi familia, mi fortuna, mi comunidad. Pero encontré algo mucho más valioso. ¿Qué estás dispuesto a perder por la verdad? Y Brígida te reta, con una sonrisa: la gente te dirá que la autoridad es para los poderosos. ¿Pero qué harás tú para servir a los que no tienen nada? ¿Qué harás con el poder que tienes para el bien de los demás? El camino de la santidad, te lo aseguro, no es un camino para cobardes. No es un camino de soledad, sino un camino de lucha, de amor, de perdón. Estas mujeres no son modelos perfectos, son ejemplos vivos de lo que significa creer. Cada una de sus historias es una invitación personal, una llamada a la acción. Nos demuestran que la fe no es pasiva, sino una fuerza que impulsa a la rebelión por la justicia, al perdón y al servicio. Ellas no son figuras de un pasado lejano, sino ejemplos vivos de lo que significa creer. Sus historias nos enseñan que la fe puede ser una respuesta a las preguntas más complejas de la vida. Si te conmovieron estas historias, compártelas con alguien que también podría beneficiarse de este mensaje. Y no olvides suscribirte a este canal para más historias inspiradoras que te ayudarán a caminar por el camino de la santidad en tu vida diaria. El mundo está esperando tu testimonio. ¿Responderás al llamado?